Una de las medidas que se han tomado en muchos países para evitar o frenar la rápida propagación de esta amenaza viral que tenemos actualmente es la cuarentena. Por supuesto, esto ha traído como consecuencia ciertos efectos colaterales. Por ejemplo, la paralización de buena parte de la economía mundial, no solo por la inestabilidad que genera en el mercado la presencia de este virus, sino por el cese mismo de las actividades laborales por parte de múltiples empresas al acatar las disposiciones de sus gobiernos en sus países. Pudiéramos seguir citando muchas otras consecuencias que se han generado como un resultado directo de esta situación que vivimos. Pero quiero enfocarme en un aspecto en el que como iglesia del Señor nos hemos visto profundamente afectados, y es en el congregarnos. Como es bien sabido, este no es un fenómeno de tipo local, es algo por lo que están atravesando todas las iglesias en el mundo entero. Días atrás, Mark Dever, pastor principal de la iglesia bautista en Capitol Hill, en Washington, D.C., una iglesia fundada en 1878, anunciaba el segundo cese temporal de sus servicios eclesiásticos por esta amenaza viral. La primera vez que debieron hacerlo fue bajo circunstancias similares por otra pandemia en 1918 a causa de la gripe española. Así pues, no es la primera vez en la que congregaciones a nivel mundial deben abstenerse de celebrar sus servicios eclesiásticos por este tipo de situaciones desafiantes. Debemos decir que como cristianos somos los primeros que debemos acatar las disposiciones de nuestros gobiernos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos insta a estar sujetos a nuestras autoridades civiles porque ellas han sido establecidas por nuestro Señor. Hay quienes en el nombre del Señor han desobedecido estas ordenanzas, argumentando que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si bien es cierto que estamos de acuerdo con la premisa de que debemos obedecer a Dios por encima de cualquier disposición gubernamental, de cualquier disposición humana, también debemos entender que lo que se ha generado en estos días no es un ataque directo al cristianismo. No estamos hablando de persecución en nuestra contra, ni estamos hablando de políticas de tipo anticristiana, sino que estamos hablando de medidas que deben ser obedecidas por todos los hombres, cristianos y no cristianos. Así que este tipo de normativas tomadas por los gobiernos no tienen absolutamente nada que ver con nuestra profesión de fe, sino con políticas de salud pública. El bienestar de la comunidad debe estar por encima del bienestar particular. Decimos esto, por supuesto, con profundo dolor en nuestros corazones, porque efectivamente la palabra del Señor nos insta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso lo dice el escritor anónimo de los Hebreos. Un texto que de hecho se halla en un contexto en el que se nos habla de apostasía, es decir, el abandono de la profesión de fe por parte de ciertas personas. ¿Cómo se va a manifestar entre tantas cosas la apostasía de una persona? Bueno, en el dejar de congregarse. No estamos hablando, por supuesto, de la inasistencia esporádica, ocasional a la iglesia, que por motivo de fuerza mayor se puedan llegar a generar. Una enfermedad que requiera intervención médica, un dolor que nos impida el movilizarnos a nuestras iglesias o una catástrofe de tipo natural ciertamente impedirán que una persona pueda llegar a congregarse, aunque ésta lo desee. Más bien estamos hablando de un dejar de congregarnos por motivos triviales o por una inversión equivocada de nuestras prioridades o por un trabajo que consume todos nuestros días o por preferir un paseo o un centro comercial o quedarnos viendo películas en nuestra casa con nuestra familia en lugar de congregarnos. Este tipo de cosas se convertirán en piedras de tropiezo para nuestra vida que de no ser mortificadas terminarán destruyéndonos a nosotros mismos.
Así que el congregarnos como iglesia es algo que debemos anhelar gozosamente, con un gran sentido de expectación semana a semana. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, les dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Podemos ver en las palabras del apóstol Pablo este sentido de interdependencia, no un sentido de individualismo egoísta. Él era el apóstol, hombre diestro en las sagradas escrituras, un hombre en quien se manifestaron todos los dones ministeriales, y no solo estos, el resto de los dones también se manifestaron particularmente en Pablo de manera inusual. El apóstol le dice a la iglesia de los Corintios que él daba gracias a Dios porque hablaba más en lenguas que todos ellos. Y Lucas en Hechos nos dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo, de manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Este era Pablo, y aún así había en él un vivo deseo de ver a los hermanos de la naciente iglesia en Roma para ser mutuamente confortados en la fe que les era común a ellos. Sin duda alguna, Pablo sabía de la imperativa necesidad de congregarse. Pablo sabía que hay cosas que pertenecen a la vida cristiana que de ninguna manera podemos aprender y practicar si no es estando en comunidad eclesiástica. Digo esto por el creciente interés para nada sano que tienen algunas personas en no ser parte de ninguna iglesia local, sino, según ellos, congregarse de manera virtual. Por supuesto, no estoy hablando de este periodo de tiempo. Estoy hablando de una costumbre que estas personas tenían antes de ser confinados en sus casas por la cuarentena y que persistirá cuando ésta termine. Es muy fácil decir que amamos a nuestros hermanos a la distancia. Los artistas en todos sus conciertos dicen amar a todos sus seguidores. Pero ese no es verdadero amor. El amor verdadero es el que se expresa en 1 Corintios 13, un amor que todo lo soporta. La pregunta es, ¿cómo vamos a soportarnos en amor si no es estando juntos? Lo mismo podemos decir del perdón. Difícilmente tendremos roces con nuestros hermanos desde la comodidad de nuestra casa enfrente de una pantalla. Pero en nuestras congregaciones este tipo de dificultades serán una lastimosa realidad debida a nuestra pecaminosidad. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? ¿Abstenernos de ir a la iglesia para que este tipo de cosas no nos acontezcan nunca más? La respuesta es un rotundo no. Este tipo de cosas se generarán dentro de nuestras congregaciones para que aprendamos, para que entendamos que debemos perdonar y así expresar el carácter santo de nuestro Señor, a quien frecuentemente ofendemos, y aún así Él nos extiende su amor perdonador y su misericordia. Hace algunos años tuve una profesora americana en el seminario donde me encontraba capacitándome. Ella nos decía en una de sus clases que el día que encontráramos una iglesia perfecta, por favor no asistiéramos a esta iglesia. Esto, por supuesto, nos desconcertó a todos. Pero ella procedió a decir que no deberíamos asistir a esa iglesia porque entonces dejaría de ser una iglesia perfecta. Lo que ella nos estaba queriendo decir es que cada uno de nosotros arrastramos a cualquier lugar a donde vayamos nuestra propia pecaminosidad. Esa de la que habla el apóstol Pablo cuando nos dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, y que tarde o temprano va a generar dificultades con otras personas de nuestra congregación. Así que tal tipo de iglesia no existe. Existe una iglesia que está siendo perfeccionada en el temor del Señor. Pero este es un proceso que no terminará hasta que nuestro Señor Jesucristo retorne por su iglesia.
El verdadero cristiano anhelará entonces el congregarse. El verdadero cristiano lamentará el hecho de que hoy no podamos congregarnos y orará para que estos días pasen cuanto antes para poder estar nuevamente en compañía de nuestros hermanos en Cristo, glorificando a nuestro Señor juntamente. El verdadero cristiano hará suyo el salmo de David que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y a pesar de que ya he expresado varias razones para hacerlo, permítame hablar de una más. Y es que al pasar de muerte a vida, ahora el creyente es puesto en el cuerpo de Cristo. Varias metáforas son utilizadas en la Biblia para referirse a la iglesia. Ella es la novia del Cordero. Ella es columna y baluarte de la verdad. Ella es casa espiritual compuesta por piedras vivas. Y una a la que particularmente quiero brindar especial atención es que la iglesia en la Biblia es llamada el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, el capítulo 12, verso 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este tipo de metáfora es particularmente favorita del apóstol Pablo al ser utilizada por él para referirse a la iglesia como cuerpo de Cristo en las cartas a los Corintios, Efesios y por supuesto en la carta a los Romanos. Al referirse a la iglesia como cuerpo de Cristo, el apóstol no solamente muestra la preponderancia de Cristo como cabeza de la iglesia, es decir, es el Señor el que dirige a su iglesia y sin el cual la iglesia no puede subsistir, así como un cuerpo no puede subsistir sin cabeza. Pero también nos muestra que como cuerpo somos miembros los unos de los otros. Es decir, no solo necesitamos a nuestro Señor Jesucristo para subsistir como iglesia, nos necesitamos mutuamente. Al decir estas palabras temo el poder ser malinterpretado, por lo que procederé a ser un poco más explícito. Para ser salvos, solo necesitamos a Cristo y su obra expiatoria en la cruz del Calvario en favor nuestro. Sin embargo, para existir como cuerpo necesitamos a los demás miembros del cuerpo, es decir, a todos aquellos que hacen parte de la iglesia del Señor. En 1 Corintios, el apóstol Pablo nos dice: si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. El verso 19 continúa diciendo: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Quiero que notemos las palabras del apóstol Pablo. Si todos fueran un solo miembro, no se podría hablar realmente de cuerpo. Tener una mano no es tener un cuerpo. Tener un corazón o cualquiera de los demás miembros, de los demás órganos, no es tener un cuerpo. No importa qué tan importante pueda llegar a ser la función de este órgano, él solo no compone el cuerpo. De hecho, él necesita interrelacionarse con otros órganos, no solamente para conformar el cuerpo, pero incluso para poder sobrevivir. Si nuestro corazón no palpita, el cuerpo entero moriría. Pero si tenemos una dificultad en nuestros pulmones que nos impida llevar a cabo correctamente el recambio de oxígeno en los alvéolos pulmonares, eventualmente terminaremos muriendo de igual manera. Así nosotros, dice Pablo, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta hermosa declaración quiebra nuestro orgullo egoísta y autosuficiente al decirnos que efectivamente necesitamos a otros, nos necesitamos mutuamente, así como los órganos del cuerpo se necesitan entre sí, cada uno desempeñando su función. Es decir, somos un cuerpo. Cristo solo tiene un cuerpo, que es su iglesia, pero no todos en el cuerpo poseen la misma función. Una vez más quiero citar nuestro texto desde un contexto más amplio. Romanos 12:4 dice:
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. He aquí otra de las múltiples razones por las que necesitamos congregarnos sistemáticamente, y es que no todos los miembros del cuerpo tenemos la misma función. No a todos Dios nos ha dado los mismos dones para ser ministrados en la iglesia. Es la misma idea que desarrolla Pablo en su carta a los Efesios, al decir que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta es, ¿para qué Pablo? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que nos está diciendo Pablo es algo maravilloso y particularmente único en el carácter de nuestro Señor. Y es que el Señor va a utilizar gente imperfecta como nosotros para perfeccionar a su iglesia, para perfeccionar a otros, al mismo tiempo en el que usará a personas imperfectas para llevarnos a nosotros mismos a la perfección. Gloria sea a nuestro Señor por hacer esto. Todo esto nos lleva entonces a nuestro último encabezado, y es que debemos estar profundamente agradecidos con Dios por la función que Él nos ha dado para desempeñar dentro del cuerpo, es decir, dentro de la iglesia. Ya hemos dicho que somos un solo cuerpo y que no todos tenemos las mismas funciones. Ahora la pregunta que sigue es de suma importancia. ¿De quién depende la función que yo desempeñe dentro del cuerpo de Cristo? ¿Depende de mí? ¿Depende de lo que yo anhele? ¿O depende de Dios? Bien, la Biblia afirma que esto depende enteramente de Dios. Una vez más, el apóstol Pablo nos dice, utilizando la misma metáfora, aunque ahora en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Quiero hacer énfasis especial en el verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es Dios quien da la función dentro del cuerpo a cada miembro. Eso no depende de mí, depende enteramente del Señor. Alguien pudiese argumentar entonces diciendo que Pablo mismo dice que el que anhela obispado buena obra desea. He ahí, yo puedo anhelar, dicen ellos. Bien, estamos de acuerdo, podemos anhelar determinado don para desempeñar, pero anhelarlo no nos hace poseerlo. De hecho, el texto que sigue al de anhelar el obispado son justamente las cualificaciones necesarias que debe tener una persona para ser nombrado como obispo, las cuales no son poseídas por todos los que anhelen. El Dios que llama es el mismo que hace a una persona poseer estas características especiales que le harán desempeñar esta función en particular dentro del cuerpo de Cristo. Así que es Dios, y no nosotros, quien determina la función dentro del cuerpo de Cristo de cada miembro.
Así que dale gracias a Dios por la función que Él te ha dado a desempeñar dentro de su cuerpo. No menosprecies el don que Dios te ha dado, porque tu congregación necesita que tú les ministres ese don que Dios te ha dado, cualquiera que Él sea. Un famoso predicador decía que si Dios le encomendara a 2 de sus ángeles en el cielo 2 labores distintas, al primero el ser presidente de una nación y al segundo el ser barrendero de las calles de esa misma nación, los 2 lo harían con el mismo agrado, porque los 2 están sirviendo al mismo Dios. Quiero motivarte entonces a darle gracias a Dios por la función que Él te ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Quiero motivarte también a estar orando por tu congregación, para que Dios nos permita cuanto antes regresar a nuestros templos para en unidad corporativa adorarle a Él. También quiero instar a aquellos que por diversas razones hayan dejado de asistir a sus respectivas iglesias locales a retornar a tu congregación. Fuera del cuerpo ningún miembro puede sobrevivir. Tú no eres autosuficiente. El único que no necesita de ninguna persona es Dios. El resto de nosotros somos interdependientes los unos de los otros. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Haz el propósito inquebrantable de asistir a tu congregación y pídele a Dios que te permita ministrar a otros tu don con pasión y sabiduría, alegría, al mismo tiempo que Dios usará a otros para ministrar tu vida. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por permitirme una vez más compartir tu palabra a través de este medio. Señor, te pido que nos bendigas, que bendigas tu palabra, que tu palabra corra y sea ella glorificada. Señor, sabemos que en este momento no podemos congregarnos debido a las dificultades que hay en el mundo entero. Señor, te pedimos que nos ayudes mientras estamos lejos de nuestros templos y lejos de la comunión de los santos, a valorar, Señor, lo que es el congregarnos, a anhelar, Señor, nuestros templos para ir, Señor, a adorarte con un sentido de expectación en reunión con todos nuestros hermanos en Cristo, Señor. Ayúdanos a valorar, Señor, nuestras congregaciones locales, a valorar nuestros pastores, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, también desempeñar, Señor, dentro del cuerpo la función que tú nos has dado a cada uno de nosotros con alegría para gloria tuya, Señor. Permite que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero rogarte, si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, seguramente puede ser de bendición para la vida de otras personas. Así que te pido, por favor, compartas este video con amigos, familiares, compañeros de trabajo. De la misma manera, te pido que te suscribas a nuestro canal, actives la campana de notificaciones para que cada vez que subamos nuevo contenido a este canal seas bendecido por la palabra de Dios. También te pido que comentes este video. Déjanos saber cuán importante es para ti tu congregación local, tus hermanos en Cristo y tu pastor. Que el Señor les bendiga. Tampoco quiero terminar este video sin antes enviar un saludo muy especial a todas las congregaciones que por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de ministrarles. A todos ustedes, mis amados hermanos, el Señor les bendiga inmensamente. En estos días hemos estado pensando bastante en ustedes, hemos estado anhelando el congregarnos, anhelando el verles, y hemos recibido todos sus mensajes a través de redes sociales, a través de WhatsApp o cualquier otro medio. Que el Señor les bendiga. En primer lugar, a la congregación de Charallave en el estado Miranda, en Venezuela. En segundo lugar, a la congregación de Coloncito, estado Táchira, también allí en Venezuela. En tercer lugar, a la congregación de San Antonio, en el estado Zulia, en Maracaibo. Que el Señor les bendiga. En cuarto lugar, a la congregación de Morillo, en Puerto Cabello, estado Carabobo, también allí en Venezuela.
Y finalmente quiero saludar a todos los amados hermanos de la iglesia en La Esmeralda, Girón. Que el Señor les bendiga a todos. Les amamos, amados hermanos, y esperamos cuanto antes reunirnos para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.